Hola, buenas noches a todos. ¿Me pueden avisar si se ve bien? Estoy compartiendo pantalla, la filmina de deudas sociales. Sí, profe, Sí, se se ve ve. bien. Bárbaro. Bueno, habíamos comenzado a ver con Franco en la clase anterior las deudas, o sea, los pasivos y el tratamiento que le da la NUA a cada uno de los pasivos. Como bien Franco dijo en la clase anterior, la NUA hace dos distinciones o las maneras que tiene de abordar la temática de pasivos. En pasivos ciertos, que pueden ser, que son deudas, y en moneda, son aquellos que se hacen por un intercambio en moneda, o los pasivos ciertos en especie. En el caso de las deudas sociales, si nosotros tendríamos que decir en cuál de las dos clasificaciones entraría. Ustedes dicen, profe, en moneda. Yo no conozco ningún sueldo que se pague en especie, por ejemplo, que tengan la obligación de dar, por ejemplo, una cosa, ¿no es cierto? Pero, como ustedes bien saben, muchas veces estos pasivos, las empresas, por ejemplo, si son, producen algún bien, alimentos o demás, entregan muchas veces como parte de pagos o como vales los productos que la misma empresa o la propia empresa produce. Y también puede pasar que, por ejemplo, si se extingue la relación laboral, ahora hace poquito me pasó que vino un cliente nuevo al estudio, yo como ustedes saben tengo mi propia oficina y atiendo el estudio contable. Viene un cliente que me dice, bueno, mira, me tengo que dar de alta en todos los impuestos porque fui empleado toda mi vida y como manera de indemnizarme, como la empresa no tenía el dinero, me preguntó si aceptaba un camión y le entregaron a esta persona un camión de forma de indemnización en los conceptos indemnizatorios y obviamente ingresaron la parte de tributaria, es decir, las cargas sociales en moneda, pero a él le entregaron un camión de forma de indemnizarlo. Entonces, esta sería la forma que por ahí si uno dice... ¿Una deuda social se puede cancelar en especie? Sí, por ejemplo, acá tenemos un caso que se da más de lo que a uno le gustaría. Muchas veces las empresas cuando están en una mala época o despiden empleados de muchos años y les es muy costoso y oneroso despedir a ese empleado, termina dándole algún bien que es parte de la empresa. Esto también puede pasar. Y después, en cuanto a lo que el tratamiento que le dan a NUA de los presentamientos, de la presentación en los estados contables, dice que los clasifica en corrientes y no corrientes. En este caso, las deudas sociales, que ahora vamos a ver bien qué incluyen, siempre van a ser corrientes. ¿Alguno se anima a decirme cuándo una deuda social puede pasar de corriente a no corriente? Por ejemplo, una carga social por aportes jubilatorios en AFIP. ¿Cuándo puede pasar de ser una deuda corriente a no corriente? Yo la tenía en este ejercicio como deuda corriente, por ejemplo, la carga social de un determinado periodo, y ahora es no corriente. ¿Qué puede haber pasado? ¿O alguien le pasó? ¿Alguien trabaja liquidando sueldos, impuestos? Bueno, Y más cuando hay adelante, una deuda sí, mayor a un año, digamos, claro, bueno, pasaría a no corriente. claro, pero esta deuda nosotros decimos, guardate que ahora cuando les siga contando, seguramente les va a salir la respuesta solo yo porque en esto de la clasificación les quería hacer esta comparativa. Las deudas corrientes, las deudas sociales, que son las cargas sociales, gran parte, o los sueldos, se devengan en un mes. Ustedes seguramente lo han visto en contabilidad básica, no sé si tuve alguno de alumno, pero se devengan en un mes y se cancelan al mes siguiente, ¿no? Nosotros durante todo el mes de octubre trabajamos, nos generamos así el crédito, si nosotros somos empleados, ¿no? El crédito de cobrar ese sueldo y al mes siguiente, al cuarto día hábil, me lo van a pagar. Así también las cargas sociales. En octubre, los empleados trabajan y las cargas sociales se pagan a partir del 9 de noviembre, 9, 10 y 11 de noviembre. Entonces, fíjense que siempre van a ser corriente, porque estamos hablando de que estas vencen a los 30 días, ¿no es cierto?, de que uno va trabajando. Pero cuando esa carga social, por ejemplo, del periodo diciembre, va a convertirse en no corriente, o sea, va a pasar a ser
mayor a 30 días, o sea, y mayor a 12 meses en que va a ser el vencimiento. En sí, no es que se convierte, sino que al incorporarla en un plan de pagos, por ejemplo, si el plan de pago de mi facilidad tiene 36 cuotas, dejó de estar incluida esa deuda social porque desaparece para estar incluida en ese plan de pagos que es no corriente porque tiene 36 meses. Esa era lo que les quería contar anecdóticamente, cómo una deuda pasa de corriente a no corriente rápidamente, también dependiendo de la manera que se la cancele. Bueno, habiendo terminado la introducción con lo que habíamos empezado a ver con Franco y lo que vimos de las clasificaciones de la NUA, vamos a arrancar de lleno con deudas sociales. Las deudas sociales engloban aquellos compromisos que la organización tiene con su personal, es decir, se trata de los sueldos y jornales, las cargas sociales, las cargas sindicales, la obra social y la RT. Es importante que este tipo de pasivos se encuentre correctamente evaluados con el objeto de que los lectores y analistas de los estados contables puedan conocer el compromiso de la entidad para con su personal. Ustedes, terceros, que agarran un balance de nuestra empresa. Nosotros presentamos nuestra empresa con deuda de sueldos superior a un mes, ¿no es cierto? ¿Les daría confianza una empresa que tiene deuda con su personal, que debe sueldos? ¿Les darían créditos? ¿Trabajarían con esa empresa? ¿Confiarían que esa empresa les va a pagar? Y genera mucha incertidumbre. Y si no le pagan ni al personal, imagínense a nosotros por ejemplo, queremos entrar como proveedores. Entonces, este tipo de pasivos van a aportar importante información de gestión. ¿Cuándo nace este tipo de pasivo? ¿Qué obligaciones comprenden? Y bueno, nace con los empleados y con los organismos. Con los empleados, cuando la empresa toma o contrata empleados y justamente tiene su origen en el contrato de trabajo. El contrato de trabajo está encuadrado en la ley de contrato de trabajo, justamente, la ley 20.744, y dice que en su artículo 21 dice que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. Esta es la palabra clave, bajo la dependencia de esta. Durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Entonces, la obligación, la deuda social nace cuando contrato empleados y justamente cuando encuadran como un empleado. La palabra que va a determinar si existe deuda social o la diferencia de una deuda comercial, porque hasta acá, salvo que uno no lo aclare, puede decir, no, pero se parece a la deuda con un proveedor, a una deuda comercial. Yo le di o le presté o le ejecuté un servicio y él ahora me lo debe y me lo debe pagar. No. La gran diferencia, y es que es importante que uno la tenga para luego clasificarlas bien en deudas sociales, deudas comerciales, deudas fiscales, es que debe existir una relación de dependencia. Debe cumplir un horario, debe cumplir normas, debe prestar tareas, y lo puede hacer en un tiempo determinado o determinado y siempre bajo una remuneración. Las formas de retribuirle a este empleado, a este contrato, puede ser con un sueldo, que es cuando la remuneración se paga en relación con el mes, independientemente de la duración o la cantidad de los días que tenga. Jornal, que es cuando la remuneración se paga en relación al día hora. Por rendimiento, que es cuando la remuneración se paga en relación a lo producido por el trabajo. A comisión, cuando se basa en un porcentaje. A destajo, cuando se liquida por pieza o unidad. Y las gratificaciones. Estas son muy importantes porque todos, si bien acá estamos hablando de que existe una ley de contrato de trabajo que establece cuándo va a haber el contrato de trabajo, cada empresa, dependiendo la actividad que realice o la rama en la que se encuentre, así sería correctamente dicho, va a estar encuadrada dentro de convenios colectivos de trabajo. Estos convenios colectivos de trabajo no hacen más ni menos que mejorar las situaciones o los derechos que tiene el trabajador por encima de la ley. ¿Qué quiere decir? Que un convenio colectivo de trabajo nunca puede empeorar la situación de un trabajador. La ley de contrato de trabajo, por ejemplo, dice que si tenés hasta 5 años de antigüedad vas a tener 14 días de vacaciones. El convenio colectivo tiene que mejorarlo. O te da un día más, o te dice que esos 14 días son hábiles, pero nunca puede decir que te da menos días. Entonces, el convenio colectivo de trabajo, como también establece mejorías, establece gratificaciones. Esas gratificaciones, por ejemplo, si tomamos
Por ejemplo, el convenio colectivo de comercio dice que a todos los empleados que no hayan faltado más de 2 días, que no hayan llegado tarde más de 3 veces en el mes, se le deberá pagar una gratificación o un premio a la puntualidad y a la asistencia del 0,0833% sobre el sueldo básico. Entonces, hay otros convenios, por ejemplo, que pagan premios a la productividad, que son porcentajes atendiendo a las metas que cumplió el empleado durante el mes. Y estas gratificaciones también las va a determinar las empresas que, por ejemplo, tienen empleados fuera de comercio, también con el sentido de motivar al empleado a que sea más productivo, más eficiente, a que esté más comprometido con la organización, puede darle distintas gratificaciones que también forman parte de esta retribución o sueldo que se paga como contraprestación de este contrato de trabajo. Se liquidan estos sueldos de manera mensual, quincenal o semanal. La semanal es la menos utilizada normalmente. La verdad que estuve pensando, digo, semanalmente, quizá si uno habla de las obras en construcción, cuando se liquidan muchas veces a varios peones se decide pagarle de forma semanal, pero se termina haciendo como una liquidación mensual y se hacen adelantos semanales, quincenal y se hacen adelantos semanales. ¿Cuándo va a cobrar el sueldo el empleado? Bueno, yo trabajo todo el mes, como les había hecho, trabajamos todo el mes de octubre y tiene tiempo por ley de contrato de trabajo hasta el cuarto día hábil de que finalizó el mes de pagarnos los sueldos, de pagar los sueldos. En las semanales al tercer día hábil. La forma de cobrar ese sueldo puede ser de forma inmediata, que es una vez que finaliza el periodo de prestación se paga, o diferida. Y acá viene lo que nosotros conocemos como, ¿qué sueldo conocen ustedes que uno trabaja todo el año y se difiere en el tiempo para pagarlo? El aguinaldo. La- ¿Y cuál más? Muy bien. Que también trabajas todo el año y te lo van a pagar con su plus cuando lo goces. las vacaciones. Vacaciones. Perfecto. El aguinaldo y las vacaciones son, por ejemplo, dos formas de cobrar esta retribución de manera diferida. El aguinaldo, la ley de contrato de trabajo también establece, los invito, no sé si alguien no liquida sueldos o aunque no liquiden sueldos, lean la ley de contrato de trabajo porque primero que es recontra importante para uno saber si alguna vez es empleado o si va a tener empleados. Es una ley que es muy rica y todo lo que hoy nosotros conocemos y vamos charlando y uno va los domingos y habla y dice, ya viene el aguinaldo, te pagaron vacaciones, bueno. Después están los empleados que son monotributistas que de todos estos beneficios conocen poco, pero los que están regularmente inscriptos cobran este aguinaldo de estas vacaciones y ahí en esa ley, que es muy fácil de leer, es cortita, te dice cuándo lo debes cobrar, cómo lo debes cobrar, los avisos que tiene que tener el empleado, los avisos que tiene que tener el empleador. Habla de los derechos y de las obligaciones, tanto de la empresa como de los empleados. Es muy rica. Y esta misma ley establece que los empleados deben cobrar un sueldo adicional por año. Si uno trabajaría en un mismo lugar todo el año, debería cobrar 12 meses. Bueno, la ley dice, no, pagale otro sueldo más, un sueldo adicional. Y ese sueldo adicional, para que tampoco se le haga pesado a la empresa abonarlo, ni tampoco se le haga tan largo al empleado esperarlo, pagáselo en dos cuotas, una que va a vencer el 30 de junio y otra que va a vencer el 18 de diciembre. Antiguamente, si uno va a la ley dice 30 de diciembre. ¿Y qué hacían las empresas? Decían 30 de diciembre, listo, cobraban, contaban al cuarto día hábil y ahí se lo pagaban. Acá hay doctrinas, muchas veces doctrinas y criterios, ¿sí? Yo siempre lo apliqué y donde siempre trabajé, nosotros el aguinaldo lo liquidábamos y se los hacíamos pagar a las empresas el 30 de junio, no al cuarto día hábil con junio, no, el 30 de junio y el 18 de diciembre. Esto está así, está taxativo en la ley y no dice al cuarto día, pero como el sueldo corre con esta suerte, dice, bueno, lo accesorio sigue a lo principal, entonces hacen cumplir como incluso empresas grandes y empresas conocidas aplican ese criterio. Pero bueno, si yo siempre les digo a mis clientes cuando los asesoro, la ley dice esto. Vamos a ir por lo lineal. Entonces, si en caso de que puedan, obviamente que no pase algo, vamos por lo lineal y vamos a evitar problemas porque el empleado puede reclamarlo. Entonces, vamos por lo que corresponde.
Este aguinaldo se va a calcular entonces al momento de pagar la primera cuota, que va a vencer el 30 de junio, se va a tomar las remuneraciones de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y la mejor de ellas, dividido dos, va a ser el primer aguinaldo, la primera cuota de aguinaldo, y se le va a abonar el 30 de junio. Y la segunda cuota se va a tomar el mejor sueldo desde julio a diciembre y ahí va la segunda cuota de aguinaldo. No es que yo voy a tomar el mejor sueldo de todo el año y lo divido por dos y luego lo ajusto. No, va venciendo, es decir, se va terminando la obligación de pagar a medida que se paga. Si el mejor sueldo del 1 de enero al 30 de junio fue alguno de esos, listo, ahí caduca y uno ya cumple con la obligación de pagar esa primer cuota al 30 de junio. Y luego en diciembre, de julio a diciembre, teniendo en cuenta esos sueldos. Y luego están las vacaciones, que eh, es el periodo de descanso remunerado que tiene derecho todo trabajador y en el caso de las remuneraciones mensuales, o sea, de los sueldos, es el valor del sueldo normal y habitual. Acá no es el mejor, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay mucha duda al respecto. Se divide por 25 y se multiplica por los días de vacaciones que tiene el empleado acorde a su antigüedad. Y también, como les había dicho anteriormente, acorde así el contrato, el convenio colectivo de trabajo en el cual se firmó el contrato de trabajo, mejora esas condiciones, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuándo va a cobrar el empleado las vacaciones? Al día que inicia las vacaciones. Muchas veces hay muchas dudas al respecto de que las personas cuando empiezan a trabajar en blanco o regularmente por primera vez piensan que van a cobrar. Por ejemplo, el primer año, los 14 días de vacaciones más el sueldo, ¿no? Entonces están re contentos, cobran las vacaciones, cuando se van de vacaciones, vuelven y dicen, ah, bueno, listo, vuelvo de vacaciones y ya cobro el sueldo. Y no, van a cobrar los 16 días restantes que quedan en el mes. Entonces, yo siempre también se lo aclaro a mis clientes para que se lo aclare a sus empleados que, ojo, que yo te voy a pagar las vacaciones adelantándote estos 14 días de vacaciones con ese plus, porque al dividir 25 da algo más grande que al dividir por 30, pero cuando te tenga que pagar el sueldo de este mes en el que te vas de vacaciones, te voy a pagar por los días restantes, porque ya te adelanté, por eso se llama adelanto vacacional, los 14 días que te vas de vacaciones. Esto también es recontra importante aclarárselo si a nosotros nos toca o liquidar sueldo o asesorar a empresas, porque las empresas tampoco lo tienen del todo claro. Esto es un error que, no sé, si se juntan a comer un domingo los domingos con familiares o con amigos, pregúntenle si esto lo tiene claro, porque se da muchas veces este error y esta confusión se da más veces también de la que uno cree. Bueno, entonces, como volviendo al inicio, habíamos dicho que las deudas sociales son obligaciones que nacen con los empleados cuando los contratamos, pero también, como bien leímos recientemente, nacen otras obligaciones que no son con los empleados, sino que son con los organismos de seguridad social, de obra social, de sindicatos, de RT, y se deben ingresar de dos formas estas cargas sociales. La Organización Internacional del Trabajo define a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muertes, como también así ayuda asistencial médica y de ayuda a las familias con hijos. Entonces, para este funcionamiento de la seguridad social se requieren recursos. ¿Y de dónde se obtienen estos recursos? Constituyendo las cargas sociales, que van a estar formadas por los aportes, que es un monto a cargo del empleado, que es para el financiamiento de esta seguridad social, y ese aporte es, yo como empresa contrato un empleado y quedo obligada a pagar las contribuciones sobre ese empleado, pero también quedo obligada como empresa a actuar como agente de retención y retenerle los aportes de seguridad social, de obra social, de sindicatos y de sindicatos. Y las contribuciones son montos a cargo del empleador, que también son para el financiamiento de esta seguridad social. Y ese es un porcentaje que siempre, el porcentaje tanto de aportes como de contribuciones, va a recaer o va a estar aplicado sobre las remuneraciones brutas. Entonces, las remuneraciones brutas son el sueldo básico, más, por ejemplo, los premios de antigüedad, los premios de presentismo, los premios que establezcan los distintos convenios colectivos de trabajo, eso me da me dice un total remunerativo total sujeto a aportes. Ese es el bruto.
Si yo a eso le aplico el porcentaje de contribución y a eso le debo aplicar el porcentaje de contribución que a mí me corresponde pagar como empresa para saber el cargo a pérdida, porque la empresa tiene dos pérdidas acá: los sueldos brutos de los empleados, no los netos, y las cargas sociales constituidas por las contribuciones, porque los aportes yo se los retengo al empleado, pero no es plata mía, yo se la retengo y luego la voy y la deposito en las distintas cajas de seguridad social, las distintas obras sociales, la RT, no, la RT no, porque no se le retiene al empleado. Y las contribuciones sí son pérdida, son un resultado negativo para la empresa y también es un porcentaje que se le aplica sobre la remuneración bruta. Entonces, para ir pasando en limpio y que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es sueldo neto, qué es sueldo bruto y cuál es el costo para el empleado. El sueldo neto a cobrar es la remuneración bruta menos las retenciones de aportes. Por su parte, el empleador tendrá además el costo de la remuneración con su contribución, ¿no es cierto? Entonces es el sueldo bruto más las contribuciones, ese es el costo para el empleador. Entonces, en consecuencia de haberle retenido y de tener que poner su parte, el empleador va a ingresar en los organismos de seguridad social, obra social y ART lo que le retuvo a sus empleados y las contribuciones. Las cargas sociales a pagar, ¿cuál es el total que va a pagar el empleador o la empresa? Que en este caso es la empresa, va a ser el total de retenciones o aportes que le realizó al empleado más el total de contribuciones de seguridad social. Las empresas, a ver, sí, no quiero entrar al ejercicio. Sí, ahora vamos a esta parte. Las empresas, como hay empresas que tienen muchos empleados, normalmente para hacer frente y mandar a cargo al resultado a cada mes su culpa, diría la profe con la que damos contabilidad básica, lo que va haciendo es provisionar esto lo que son los sindicatos y los aguinaldos y las vacaciones. El sueldo no complementario o SAC también es conocido y mal llamado aguinaldo. Y las vacaciones también son provisionadas. ¿Qué es una provisión en contabilidad? Una provisión en contabilidad es una cantidad de dinero que se establece para hacer frente a una obligación futura, probable o cierta. Una provisión se utiliza para prever los gastos futuros de la empresa, justamente esto es lo que estamos diciendo que quiere hacer la empresa, enfrentar los cargos a pérdida que va a tener por sindicato, por aguinaldo y vacaciones, y los impuestos que la misma genere. Es decir, las cargas sociales también son provisionadas. Y se va reflejando en el balance como un pasivo. Nosotros acá lo que... ¿Sí? Perdón, pensé que había dicho algo. Para realizar las registraciones correctamente, se debe contar en primera medida, como dijimos, las remuneraciones brutas, a las cuales se le deberá aplicar el porcentaje de contribución, justamente para obtener la pérdida por cargas sociales. En segundo lugar, se deberá aplicar a las remuneraciones brutas el porcentaje de aportes del personal, dado que, sumado a las contribuciones del empleador más los aportes del personal, obtendremos el pasivo por cargas sociales. Y finalmente, procederemos a calcular los sueldos a pagar como consecuencia de detraer de las remuneraciones brutas los aportes y los anticipos de sueldos efectivizados. También las empresas van haciendo adelantos de sueldos a lo largo del mes al empleado y luego cuando le liquida el sueldo, le debe de traer estos anticipos de sueldo para pagarle la diferencia que le queda a favor del empleado. Vamos a ir haciendo el ejercicio que propone la maga y vamos a ir siguiendo, haciendo aclaraciones con respecto al aguinaldo y las vacaciones. Em, Todas las remuneraciones tienen aportes del 13% y contribuciones del 25%. Acá tengo un chatito. Entonces, los aportes del 13%, ¿qué significan para la empresa? ¿Qué vamos a tener que dar de alta ahí cuando registremos los aportes del empleado?
si me siguieron hasta acá. ¿Qué significan los aportes para la empresa? Se tiene que dar de alta en AFIP. Sí, pero cuando yo registre, ¿qué cuenta voy a usar para dar de alta ese aporte? ¿Qué significa para la empresa el aporte del empleado? Un pasivo. Perfecto, un pasivo. Siempre que yo retengo para luego depositar en en los distintos organismos, significan un pasivo para la empresa. ¿Y las contribuciones? Un También. gasto. Un gasto, una pérdida. Entonces, para mí es muy importante que ustedes hoy se vayan comprendiendo la diferencia entre aportes y contribuciones, cómo se registran, qué cuentas se utilizan, porque, bueno, primero porque es recontra importante, yo estimo que igual ustedes esto ya lo vieron, pero prefiero ir despacio e ir explicándoles cada uno de qué se trata, porque después esto, por ejemplo, si lo tomamos en el examen, normalmente se presta confusión. Entonces, para mí me daría mucha tranquilidad saber que van entendiendo la diferencia, por ejemplo, entre aportes y contribución. En la MAGA, como sabemos, utilizan el sector, o sea, abren los gastos en el sector administrativo y comercial. Y dice que los sueldos brutos, que también los sueldos brutos significan una pérdida, un costo para la empresa, correspondientes al mes de diciembre de 2020 son, para el sector administrativo, 96.000 pesos. Y para el sector comercial, 84.000 pesos. Entonces, acá ya conocemos cuál va a ser el cargo a pérdida por sueldos. Los 96.000 más los 84.000. Luego nos da datos del aguinaldo, nos dice que hay adelantos de sueldo, entonces vamos a tener que ir a buscar si hay cuentas relacionadas a esos adelantos de sueldo. Y nos habla también del monto total de la provisión para vacaciones y cargas sociales, que las vamos a ver luego. Entonces, vamos a entrar al sistema. ¿Ustedes ven bien, Regisoft, la pantallita? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Vamos al balance de sumas y saldos y vamos a ver, como dice que se deben descontar los adelantos de sueldo, si existe un adelanto de sueldo registrado. Entonces vamos a ver, el adelanto de sueldo, ¿qué significa para la empresa? ¿Qué cuenta es? ¿Una cuenta de qué? Si yo le adelanté algo al empleado. Es un activo. Exacto. Entonces lo buscamos acá en las cuentas de activos. Acá. La 1403 dice que tiene un saldo de 46.500 pesos. Entonces, cuando yo ahora nosotros registremos los sueldos de diciembre, tenemos que tener en cuenta esos anticipos de sueldo. Entonces, tenemos los 46.500 ahí. Entonces, los sueldos brutos, habíamos dicho que estaban conformados, nos da como dato la MAGA, 96.084, 96.000 más 84.000 son los sueldos brutos, y ahora vamos a tener que, a través de este dato que nos da la empresa el ejercicio y nos dicen los porcentajes, decimos, de cargas sociales, es decir, a pérdida, voy a cargar el 25% sobre los 96.000 para administración, que da 24.000. El 25% de los 84.000 da 21.000, entonces esto es el cargo a pérdida por contribuciones, por cargas sociales. Y las cargas sociales a pagar, como hasta recién vimos, van a estar constituidas por los aportes que le retuve al empleado y voy a tener que pagarlos, o sea que los debo, más las contribuciones, que para mí son pérdidas, que también las voy a tener que pagar. Entonces, contribuciones. Los 24.000 más los 21.000 me da los 40. Quiero saber cuál es el valor de eh, aportes a pagar, digo, los 96.000 de administración más los 84.000 de comerciales, le aplico el 13% que me dio como dato la maga diciendo que eran los aportes, 23.400. Entonces, las cargas sociales a pagar son 400 pesos. Ahora, hasta acá todos me siguen, quieren que vuelva, que vaya más despacio. Es matemático, pero tienen que tener claros los conceptos para ir siguiéndolo.
Los sueldos a pagar, entonces habíamos dicho que estaba dado por el total de las remuneraciones brutas, menos los aportes, menos los anticipos, que acá vemos que están los 46.500. Entonces, el total de sueldos a pagar es 110.100. Vamos ahora entonces, una vez que llegamos a determinarlo, a realizar la registración. Vamos a ir 31, vamos a decir 9. La cuenta de evitar, entonces vamos a, primero que nada, dar de alta el cargo a gastos por sueldos. Entonces, vamos a debitar 96.000, es dato del ejercicio. Cargas sociales, que las cargas sociales que van a gastos son aquellas entonces el 25%. Y acá la maga lo que hace es abrirlo en el sector administración y el sector comercialización. Acá lo hace en administración. De administración es 24.000. De comercialización es, perdón, vamos a sueldo de comercialización, está muy bien, 84.000. Y ahora sí vamos a las cargas sociales de comercialización. Todo esto, no, las cargas sociales las determinamos nosotros, pero hasta ahora viene siendo dato del ejercicio. A su vez, como habíamos visto en el sumas y saldos, tenemos adelantos de sueldos o anticipos de sueldos por 46.500 que los debemos restar porque ya se los pagamos. Entonces, ¿eso qué hace? Disminuir el pasivo de sueldos a pagar. Acreditamos entonces, oye, ¿me escuchan? Ah, justo le iba a decir, profe, que no se escuchó nada el último. Estaba como muteada. No, dame un segundito. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí, nosotros vemos la pantalla. Bien. Perdón, bueno, habíamos llegado entonces acá a sueldos a pagar, 110.100, y por último nos faltan las cargas sociales a pagar. El pasivo por cargas sociales a pagar, como bien lo vimos, está formado por los aportes que la empresa le retuvo al empleado, más las contribuciones que la empresa debe pagar ella como pérdida de su pérdida que le corresponde. Y es 68.400. Vamos a poner sueldos sociales. Bueno, ahí nos quedó entonces
devengado el sueldo del mes. ¿Alguien? Bueno, vamos. Bueno, acá está la solución propuesta por el ejercicio. Hay una consulta, Sí, Lucrecia. sí. Si supongamos que tengamos también para pagar, Yo distinguimos en contabilidad básica, en las clases de contabilidad básica, siempre le decimos a los chicos lo que es seguridad social, obra social, ART y seguro de vida. AFIP no recauda lo que es sindicatos. Entonces, como es una boleta aparte, se paga otro día, la recauda otro ente. Lo que nosotros recomendamos para tenerlo abierto y tenerlo como en paralelo es los sindicatos los vamos llevando aparte y las cargas sociales sí toda en globo porque es ese famoso formulario 931 que algunos de ustedes deben sí, conocer y está todo ahí resumido. AFIP, ¿qué hace? Cobra, Arca, no me acostumbro a decirle Arca, va a recaudar, uno paga ese BEP que paga, que le llega al mail al empleador, bueno, este mes las cargas sociales a pagar dieron tanto y vencen el 10. Lo recauda Arca y es ella quien se encarga luego de hacer las distintas distribuciones a la RT, la obra social, y las distintas ANSES, las cajas de jubilación. Entonces, como el sindicato es una boleta aparte y lo van a pagar seguramente o en un Rapipago o en un pago fácil, cuando a Arca es obligación pagarlo por medios electrónicos, yo lo llevo registrado aparte, porque el control viene por otro lado. Acá, como es un ejercicio de ejemplo y más que nada para utilizar el sistema, está englobado en ese porcentaje, en ese 25% y 13% de contribuciones y aportes. ¿Sí? No hicimos apertura alguna. perfecto. Bien. Ahora vamos acá que dice, cuando hablamos del SAC o del aguinaldo, es importante observar el monto provisionado, esto que hablamos de la provisión, yo voy a tener una deuda cierta que va a existir en un momento, pero no es exigible, la voy a ir provisionando para hacer frente a este gasto que me produce este derecho laboral. Entonces, hay que observar el monto provisionado contablemente y proceder a su baja para la activación o acreditación de las cuentas efectivas del concepto. Partamos entonces por la baja de la provisión SAC y luego calculemos la pérdida efectiva que se debería haber cargado al resultado en concepto de cargas sociales y por aplicación del porcentaje de contribuciones sobre los importes brutos. Tal resultado deberá ser comparado con el importe hundido al momento en que se constituyó la provisión. Luego determinemos el pasivo por cargas sociales, por aplicación sobre el bruto de los porcentajes de aportes y contribuciones, y finalmente determinemos el importe a pagar en concepto de SAC por la detracción de los aportes del sueldo bruto. En resumidas palabras, el aguinaldo va a tener un tratamiento muy similar al sueldo. Como habíamos dicho, vence en junio y en diciembre, pero las empresas mes a mes van provisionando, van cargando justamente a resultado la parte del mes que le corresponde por aguinaldo y cargas sociales, tanto el aguinaldo como las vacaciones, se les aplica las mismas alícuotas para determinar los aportes y las contribuciones. Los aportes también acá son pasivos y las contribuciones son pérdidas para la empresa. Entonces, cuando yo llego al 31 de diciembre y me toca pagar el aguinaldo, esa provisión la debo dar de baja y recién ahí nace la obligación de pagar exigible, que es el aguinaldo a pagar. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ver cuánto se provisionó, cuánto me da. Yo llego al 31 de diciembre, miro los sueldos de julio a diciembre y digo, bueno, ¿cuál fue el mejor sueldo? ¿Cuál debe ser el aguinaldo a pagar? Entonces ahí doy de baja la provisión, hago los ajustes correspondientes tanto al aguinaldo como a los aportes y las contribuciones y hago así finalmente nacer la cuenta aguinaldo a pagar, que yo uso en mi contabilidad, la contabilidad de las empresas que llevo, la cuenta sueldos a pagar. No uso una cuenta aparte, pero tranquilamente se puede usar. Vamos entonces a ver el ejercicio que propone la MAG. Y dice que la información referida al segundo SAT
de 2020 es, para el sector administrativo, el SAC bruto 48.000, para el sector comercial 42.000. El monto imputado a resultado, o sea, ¿qué es lo que ya se vino cargando hasta noviembre, porque diciembre no se hizo? 53.400 y 46.800. Pero esto incluyen contribuciones, es decir, que incluyen ese porcentaje que la empresa cargó a pérdida. ¿Para qué? Para la empresa haber castigado en el mes que correspondía cada mes con aguinaldo y contribuciones. Y no mandar todo a pérdida, calcular cuál es el valor de carga social, es decir, a pérdida decimos 48.000 para administración, 42.000 para comercial, le aplico el 25, me da 12.000 para administración, 10.000 contribuciones, es decir, cargas sociales de pérdida para el aguinaldo es 22.500. ¿Cuáles son las provisionadas? Y bueno, voy a tener que ir para atrás, porque no me da el dato, pero sí sé que están incluidas las contribuciones en el dato del ejercicio y digo, 53.400 menos los 46.800 que me da acá con la suma, menos los 42 que me da el sueldo bruto, 4.800. Entonces, las cargas sociales provisionadas son 10.200. ¿Cuáles son las cargas sociales a hundir? Bueno, los 12.000 que me da acá, que debe haber sido efectivamente por el cálculo que conocemos, menos los 5.400 que se provisionó, le faltó llegar para dejar bien hundido en cargas sociales 6.600 para administración. Y los 10.500 que deben ser, pero fueron 4.800, me falta 5.700 para comercialización. Entonces, ¿qué cargo a cargas sociales falta hundir? 12.300. Entonces, las cargas sociales a pagar, como habíamos dicho, era los aportes más las contribuciones. Los aportes más las contribuciones me da un porcentaje total de 38%. El total de SAC brutos es 90.000 y si lo aplico, entonces las cargas sociales a pagar es 34.200. ¿Y cuál es el sueldo a pagar? Si sabemos que del 100%, que es el sueldo bruto, le voy a detraer los aportes, que son un 13%, el sueldo a pagar o el SAC a pagar de bolsillo va a ser los 90.000 por ese 87%, 78.300. Bueno, ahora vemos la solución propuesta, vamos a ir cargándolo también acá. Eso sería dividido 2. No, para que vuelvo acá, así lo vemos. Este dato que da acá como segunda cuota de SAC es el mejor sueldo bruto del semestre, ¿sí? O sea, ya dividido por 2. Este ya es el cálculo del SAC. Acá, si quieren ustedes en su apunte, pónganle SAC, Perfecto. ¿sí? Porque, claro, confunde, pero no, esto ya es dividido 2. Este ya es el cálculo de la provisión del SAC, ¿sí? Fíjate también que si nosotros vemos acá los sueldos brutos, fíjate que si se condice con diciembre, es la mitad. Por eso tampoco no. Ahí vos te podrías dar cuenta porque los sueldos fueron de 96. Vamos ahora sí a registrar. Entonces, provisión SAC eh, hasta el momento es 100.200. Tenemos que siempre ir a buscar las cuentas. Entonces,
Vamos, es un pasivo, lo vamos a dar de baja por el leve. Vamos a dar de alta de cada sector. Que había faltado. Y vamos ahora sí a hacer nacer la obligación de pagar eh, y que va a tener vencimiento, que es el aguinaldo, y usamos la cuenta sueldos a pagar, pero tranquilamente podríamos usar aguinaldos a pagar. Y las cargas sociales. Esta es la solución propuesta. Ahora vamos a ver el caso de las vacaciones. En el caso de las vacaciones, lo que se debe hacer es verificar y en todo caso ajustar el saldo de la provisión MAC para que el mismo refleje los verdaderos compromisos. Luego se deberá proceder a imputar el mismo a cada centro de costos conforme a la participación de cada uno de ellos tenga en el ajuste de tal provisión por su participación en las pérdidas. Entonces, de vacaciones, el dato que nos da el ejercicio es el monto total de la provisión para vacaciones y sus cargas sociales al ejercicio 2020 es de 67.200 más 58.800. Entonces, la provisión contable es 115.500. Vamos a verla. 115.500. Esto es lo que está provisionado. Y la provisión BAC real es 126.000, que es la suma de los 67.200 más los 58.800. Entonces hay que hacer un ajuste de esa provisión de BAC, que es de 10.500. La participación en la provisión de administración es de los 67.200 sobre los 126.000, 53,43%. Y los 58.800 sobre los 126.000 da los 46,57. Es también un cálculo matemático así, lo sacamos así. Y los 67.200 sobre los 126.000, 53,33. Ese porcentaje se lo aplicamos a el ajuste y nos da la pérdida por vacaciones y cargas sociales es 5.610 para administración y 4.890 para comercialización. Entonces vamos a registrar. Para comercialización, vacaciones y sus 040203. Vamos a debitar entonces 4.890. Y para administración, 04020304. Ujú.
Ujú. A ver, votaciones y cargas usuarias de administración. Opa, 040202. Ahí está, no la he encontrado. Ahora sí. 5.610. Si pueden, sáquenle foto porque está mal en el material. Y 020404. Vamos a dar de baja la provisión. Vamos a cargar, no vamos a dar de baja. Vamos a ajustarla para que quede bien provisionada. Que esta va a existir hasta el momento de la liquidación de las vacaciones. Quedaría así. Así sería lo correcto con las cuentas. Porque ahora sí vemos, acá hay un error de que dice SAT y es VAT, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con deudas sociales o podemos arrancar con deudas fiscales? Deudas fiscales. Los pasivos fiscales son aquellas obligaciones que la organización mantiene con el Estado en cualquiera de sus formas. Se trata de pasivos por impuestos a pagar, salvo las cargas sociales que tienen un tratamiento diferente como lo vimos recién. Conforman estos pasivos las obligaciones como el IVA a pagar, los ingresos brutos a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, bienes personales, acciones y participaciones a pagar, retenciones de IVA, sus ingresos brutos, impuesto a las ganancias y SICORE a pagar. Y también los anticipos del impuesto a las ganancias. También forma parte de este tipo de obligaciones las moratorias y planes de facilidades que muchas veces el Estado pone a disposición para la regularización de deuda por parte del contribuyente. Entonces, comprende las obligaciones derivadas de la aplicación de la legislación que grava con impuestos, tasas o contribuciones distintas manifestaciones de capacidad contributiva de los entes. Entonces, las deudas fiscales, les voy también, voy a usar la manera que utilizo para explicarle a mis clientes cómo es el régimen de pago y cómo el régimen de pago y retenciones que utilizan los distintos organismos. Cuando uno dice yo pago impuestos como IVA, ganancias, bienes personales, acciones y participaciones, bienes personales, estos se cobran a nivel nacional, tiene jurisdicción nacional. Y los grava y justamente los recauda ARCA, AFIP. Y luego tenemos los ingresos brutos, que son los ingresos provinciales y los cobran las distintas jurisdicciones en las que el ente tiene actividad. Y esos son provinciales. Por último, si uno tiene actividad en una localidad o en una ciudad, tenemos lo que son las tasas. Entonces, las municipalidades recaudan y graban las tasas. Todo para hacer frente al cumplimiento de, como habíamos visto, las obligaciones estatales, ¿no? Para que con estos impuestos funcione el sistema educativo, el sistema de salud. Dentro de los municipios hay municipios que tienen hasta sus hospitales municipalizados y a través de estas tasas lo que hacen es cumplir con el presupuesto, o sea, tener partidas presupuestarias para ese hospital, por ejemplo, para el barrido, para las tasas de seguridad e higiene, para alumbrado, para limpieza, bueno, y así sucesivamente cada uno de los municipios tiene sus propias tasas y va haciendo su propia legislación y la aplica sobre el ente que allí lucra o que allí existe para dar cumplimiento a todas estas obligaciones estatales. Entonces,
Si bien nosotros acá no vamos a aprender a liquidar impuestos, para eso está la materia de impuestos, que creo que a partir del nuevo programa se dividió en tres etapas, y ahí lo van a ver en profundidad cada uno de los impuestos. Vamos a tratar de darle ideas una idea de cada uno de los impuestos para poder registrarlos tranquilamente. Vamos a empezar con el IVA, el impuesto al valor agregado. No, creo que acá arranca con IVA para no marearlos. Sí, arranca con IVA. Eh, este. El impuesto al valor agregado es un tributo de carácter nacional, lo recauda AFIP, que grava las ventas de bienes, las obras, locaciones y prestaciones de servicios, y las importaciones realizadas por los sujetos y en las condiciones que establece las normas, o sea, la ley de IVA. A diferencia de los impuestos analizados anteriormente, como los que vimos las tasas, el impuesto a la ganancia, el impuesto de ingresos brutos, no produce, en su concepción teórica, claro, alteraciones en el resultado de la empresa, ya que es un impuesto indirecto. Y siempre el IVA recae sobre el consumidor final de los productos que se están comercializando, ¿no es cierto? O los bienes o servicios grabados. La liquidación del impuesto de IVA es practicada mensualmente por las empresas, teniendo en cuenta el débito fiscal y el crédito fiscal. Bueno, ¿qué es el débito y el crédito fiscal? Se presentan estos en una declaración jurada mensual y el débito es el elemento grabado de las ventas. Entonces es 21%, 10,5%, 27% en el caso de los servicios que se aplican sobre de aplicar la alícuota del gravamen al importe neto grabado de las compras de los bienes y servicios realizados en el periodo, siempre que haya sido facturado en forma discriminada por los proveedores. El saldo de la diferencia entre el débito y el crédito fiscal va a resultar con un saldo a pagar o a favor. Si el débito es mayor que el crédito, el responsable inscripto, es decir, la empresa, va a abonar la diferencia al fisco. Y si al contrario el crédito es mayor que el débito, va a tener un saldo a favor, que va el cliente a la empresa a poder compensar. Vamos a ver qué es lo que propone la MAGA con respecto al IVA. Dice, está pendiente de registrar las siguientes liquidaciones del impuesto al valor agregado del mes de diciembre de 2020. Y nos dice que tiene un débito fiscal de 900.408 y un crédito fiscal de 463.830. Dando acá como el, 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 ¿creen ustedes que nosotros tendríamos que ir a buscar a nuestros sumas y saldos para ver si las usamos? ¿O qué cuentas ustedes fueron a buscar cuando liquidaron el IVA? Vos estás liquidando el IVA abajo. Tiene que buscar. ¿Qué buscarían ustedes para su empresa si tienen que liquidar el IVA? ¿Alguien liquida IVA? Tendremos que tener en cuenta las retenciones y percepciones de IVA y si hay saldo a favor. Perfecto, excelente. Las retenciones son las que la empresa va a sufrir cuando venda. Entonces, al momento de que ésta le va a emitir una factura a sus clientes y estos, antes de pagarle, le van a retener en concepto de distintos impuestos, como normalmente son IVA, ganancias, seguridad social, ingresos brutos, y le van a pagar la diferencia. Y la empresa luego va a depositar en los distintos organismos esas retenciones. Pero las percepciones se encuentran en las facturas de compra, aunque obviamente esto no aumenta el valor del bien, sino que la empresa las deberá tener en cuenta en su liquidación de IVA. Entonces, si nosotros nos traen las facturas de la empresa, que es la que vamos a liquidar el IVA, vamos a ver si nos trajo certificados de retención y si las debo tomar, o también al momento de procesar, de registrar, de pasar esas compras, tengo que tener en cuenta si tiene percepciones de IVA, de ingresos brutos y de ganancias. Normalmente son las que mayor tienen las facturas de compra. Y las voy a tener que tener correctamente registradas para luego tomármelas a mi favor, porque si no, puedo hacer que la empresa pierda dinero si no las tomo nunca. A veces hay empresas que se olvidan y no las toman, pero bueno, las pueden tomar al mes siguiente.
O a veces también pasa, no sé si alguien liquida y le ha pasado, y que los agentes de percepción y retención informan tarde o informan al mes siguiente la percepción, y entonces la puedo tomar por los distintos cortes que hacen las otras empresas al mes siguiente. No debería pasar, pero pasa. Entonces, como bien dijo, en nuestro suma y saldo, si hay retenciones y percepciones. ¿En qué cuentas debería buscar esas retenciones y percepciones? ¿Qué son para la empresa? Con crédito, porque son retenciones. Entonces son activos, perfecto. La venimos a buscar a las cuentas de activos y tenemos anticipo ganancias, no. IVA crédito fiscal, 463.830, me coincide con lo que me dijo la maga. Y un anticipo de lo que ya lo dimos de baja, quedó en cero. Y acá ya voy a las cuentas de pasivo, que acá sí voy a encontrar el débito fiscal. 900.408. Bueno, no tiene, y saldos a favor tampoco tiene. Así que vamos a registrar el IVA del periodo, muy sencillo. Simplemente dando de baja el pasivo por débito fiscal y de baja el activo por crédito fiscal. Entonces fue 02, 02, IVA débito fiscal. Lo voy a debitar. 01, 04, 02, del crédito fiscal. Lo voy a dar de baja, porque ya dejó de ser crédito para formar parte de pasivo, en este caso, a pagar del impuesto. 63, 30. Y van a ser ahora sí el pasivo de IVA a pagar. Bien. Luego nos dice, está pendiente de registrar el impuesto sobre los ingresos brutos del mes de diciembre de 2020, que vence el 29 de enero de 2021. Las ventas del mes, 3.940.800, y la alícuota a aplicar es el 3,5. El impuesto a los ingresos brutos es un tributo de jurisdicción provincial y grava el ejercicio de una actividad económica en forma habitual y a título oneroso, con o sin fin de lucro. Como principio general, el monto del impuesto se calcula aplicando la alícuota establecida por la ley a la base imponible, que es el monto total obtenido en el ejercicio por la actividad gravada. El importe así determinado constituye un resultado negativo para el ente. A diferencia del IVA, que no tenía alteraciones en el resultado de la empresa, el impuesto a los ingresos brutos es un gasto deducible para la empresa, ¿sí? Es una pérdida. Entonces acá lo que tenemos que ver también es, bueno, cómo se hace el cálculo de este impuesto a los ingresos brutos, cómo se calcula, y decimos que tenemos este total de ventas de diciembre, 3.940.800. ¿Ustedes ven la calculadora? Sí, Bueno, 3.940.800, se le aplica la alícuota y me da un impuesto determinado de 137.928. Ese es el cargo a pérdida por impuesto a los ingresos brutos. Acá también debo ir a ver si no sufrió retenciones o percepciones de ingresos brutos, que ya vimos que no. Acá, como importante, les quiero hacer un comentario, que en este caso no lo dice, pero si la empresa tiene actividad en más de una provincia o jurisdicción, debe estar inscrita en un régimen especial
que se llama convenio multilateral. Este convenio multilateral lo que hace es darle a cada provincia o jurisdicción lo que le corresponde. Si una empresa tiene actividades en más de una jurisdicción, debe inscribirse, darse de alta en la actividad y aplicar, si no está en ningún régimen especial, el coeficiente unificado para determinar qué porcentaje le corresponde a cada jurisdicción y en base eh, a esa partecita que le corresponde a la jurisdicción, debe aplicar las normas impositivas de esa jurisdicción. Por ejemplo, yo tengo una empresa que vendo en Capital y Buenos Aires. ¿Pero cómo? Si Capital está dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero a los fines del convenio multilateral es otra jurisdicción. Capital recauda lo suyo y Buenos Aires recauda su parte. Entonces, yo contadora, soy un artículo especial de este convenio multilateral donde la ley dice que mis ventas deben estar repartidas entre la jurisdicción donde tengo la administración y donde presto el servicio. Yo tengo mi administración, mi oficina, mi sede acá en Buenos Aires, pero tengo clientes en Capital. Entonces, no le voy a dar toda la parte de la facturación a Capital. Según el artículo, que es el que avala a los profesionales, dice, dale el 20% a Buenos Aires, porque es donde tenés la administración, y el 80% de esas facturas de Capital a Capital. Los profesionales en Capital estamos exentos, o sea que no pago ingresos porque los profesionales que tengan carreras mayores a 5 años, que estén matriculados y que ejerzan actividad independiente en Capital, están exentos. Debe uno inscribirse en una plataforma que se llama Profesionales Autodeclarados Exentos, y de esta manera gozo del beneficio de la exención de ingresos brutos. Y a Buenos Aires le voy a dar de mis clientes de Capital un 20%, pero acá en Buenos Aires sí, estamos absolutamente grabados por el 3,5% y le voy a dar ese porcentaje. No sé si los mareé, es a título informativo, es porque el ejercicio acá lo hace bastante llano, como si fuera, por ejemplo, un almacén de Buenos Aires que vende 3.940.000, se le aplica la alícuota, listo, ese es el gasto. Empezaron a vender por Mercado Libre y todos aquellos que venden en Mercado Libre a distintas jurisdicciones deben estar inscritos y hacer las cosas bien y pagarle a cada jurisdicción lo que corresponde porque cada jurisdicción... Yo les di un ejemplo en el caso mío, que es un artículo especial, que es un profesional, pero por ejemplo también tengo una empresa de transportes que es donde se realiza la tener el porcentaje, es decir, que se le va a tener que abonar el porcentaje de ingresos brutos, es la jurisdicción donde ocurrió la carga, no donde ocurre la descarga. Entonces, no es tan fácil ingresos brutos como aquí parece, sino que hay que además entrar en el mundo de lo que es el convenio multilateral, qué normas se aplican, cuándo corresponde, a quién le corresponde, porque hubo tanta pelea interna entre las provincias de que a quién le corresponde cada cosa, que se generó este régimen especial y que a su vez, cuando yo me inscribo en una jurisdicción, debo aplicar las normas y debo cumplir los vencimientos y debo cumplir las presentaciones de cada una de las jurisdicciones que me inscriben. Realmente es más complicado de lo que parece. Bueno, esto era a modo de comentario, porque posiblemente se van a encontrar más con este comentario que les hago que con este tan sencillito de aplicarle a las ventas sin IVA el 3,5. Vamos entonces ahora a registrar ingresos brutos. Nos había dado, ay, lo borré. Vamos a volver a calcular. 3.940.800. Estas son las ventas sin IVA del mes de diciembre por 3,5%. 137.928. Entonces vamos a cargar a resultado. Un impuesto determinado. Cero cuatro, 02, 9. Es, obviamente, acá no se discute que es un gasto de comercialización. Y vamos a hacer nacer el pasivo.
Comercialización y impuesto. Bueno, con esto hemos terminado lo que es deudas fiscales y vamos a ver hasta hoy. Si alguno tiene dudas con respecto a lo que vimos, es ahora.